se va a titular Luces Brillantes. Una de las cosas que más que todo nosotros hemos visto a través de nuestra vida es que mirándonos antes de llegar a este país, nosotros nos vemos y recordamos el viejo Gerardo, el viejo Fernando, el viejo More, la vieja, es que se anda muy feo decir la vieja More, pero la antigua More, vamos a ponerlo mejor. Pero miramos nuestro antiguo yo, lo que eras tú antes de poder llegar a este país. Muchos de nosotros llegamos con la ilusión de poder hacer el sueño americano. Muchos de nosotros llegamos aquí con la ilusión de proveer algo para un sustento para nuestra familia. Algunos para simplemente tratar de vivir una vida mejor a la que vivíamos anteriormente. Y es que antes nuestras vidas, antes de encontrar a Jesús, antes de encontrar a Dios en nuestras vidas, nuestra forma de vivir era difícil. A veces tal vez no tenía sentido, vivías día tras día haciendo los labores, haciendo las cosas cotidianas. A veces tal vez podías estar confundido, pero tú seguías avanzando porque sabías que esa era la única forma de vivir. Sabías que esa era la única forma o la única cosa que tú habías aprendido y te habías enseñado a hacer. Pero todo cambió al momento que tú encontraste a Jesús. Y muchos de nosotros hemos sido bendecidos al poder llegar a este país, no simplemente a realizar ese sueño americano, no simplemente a poder realizar esas cosas que ahora tú tienes. El simple hecho de ir a tu cuarto, abrir la nevera, abrir el refrigerador y ver que tienes yogur, ver que tienes leche, ver que tienes carne. Cosas que antes, tal vez vas a tu casa y lo único que había era un pocillo con leche. O tal vez lo único que había en la nevera era un pocillo también con nata, perdón. Eso era lo único que había en tu casa. Pero ahora tenemos la bendición de poder entrar y ver tantas cosas que tú puedes escoger y a veces hasta se te echan a perder ahí en el refri. Qué ilógico, ¿verdad? Y qué cosa tan rara. Pero eso sucede hoy en día. Pero yo creo que una de las maravillas, de las cosas más grandes que ahora podemos muchos de nosotros decir es que nos hemos encontrado con un Padre Celestial. Muchos de nosotros hemos sido invitados a encontrarnos con Dios por medio de un amigo, por medio de una persona, un familiar que te ha hablado de la palabra, por medio de una invitación cuando vas a hacer tu lavandería y encuentras ahí, vamos a hacer campaña evangelística, preséntate estos días con tales temas, tú llegas y ahí conoces a Dios por primera vez, o simplemente el hecho de que llegaste a vivir enfrente de un edificio, de una iglesia, y llegaste a caminar para poder preguntarte, ¿qué pasa aquí? De alguna otra forma, tú fuiste llevado por una luz, por algo, para que tú pudieras llegar a conocer a Jesucristo. Y es que todos nosotros hemos sido llevados y atraídos por alguien, por alguna forma, siempre sin dejar atrás las manos de Dios que han sido las guías para llegar hasta este lugar, para poder encontrarte con Él, para poder tener esa intimidad con Él. Y es que, si nos acompañan a Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo 5:14, y es que desde el principio, desde que Jesucristo, una vez que fue bautizado, Él se preparó, fue tentado, y después sentó a sus discípulos y les dijo, pero cuando estamos diciendo los discípulos, no pensemos nada más en los 12, en los apóstoles, pensemos que eran más, los seguían multitudes de personas que eran creyentes o que eran nada más que lo seguían por seguirlo, por los beneficios, pero había personas que eran discípulos de Él, eran bastantes. Y esto les dice, sentados en el monte, les dice esto. Y esto es una cosa maravillosa porque imagínatelo tú, sentado allí y que tu Padre Jesucristo te está hablando. Porque estas palabras fueron dichas para aquellas personas, pero también están siendo dichas para ti en estos momentos. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo lo sentó mientras estaba ahí y les dice estas palabras: ustedes
son la luz del mundo. Y Jesucristo te la está diciendo en estos momentos. Tú que estás aquí, en este momento, tú eres la luz del mundo. No importa qué hayas hecho, cómo hayas vivido anteriormente, ahora Dios te ha venido a transformar de una manera maravillosa. Y ahora tú eres la luz del mundo. Decimos nosotros, ¿cómo podemos nosotros prepararnos? ¿Qué es lo que nosotros nos dice? ¿Por qué somos la luz del mundo? Sí, yo sé que somos la luz del mundo, pero ¿qué se refiere? ¿A qué estamos tratando de decir? ¿Cuál es el trabajo de nosotros como discípulos de Jesucristo? ¿Cuál es nuestra labor? Alguna de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es que tenemos 3 cosas. Nosotros somos discípulos, pero también somos la iglesia. Somos un cuerpo que está unido y que tenemos 3 cosas que tenemos que hacer como iglesia. Y una de esas cosas es poder enseñar a los demás en la oscuridad. Y es que la oscuridad está allá afuera. Toda la gente que está y no conoce de Dios está viviendo en la oscuridad. Literalmente. Y tú, si nosotros nos acordamos, nosotros estuvimos ahí, ¿a poco no? Nosotros nos acordamos y recordamos que tal vez nosotros nos íbamos y hacíamos nuestra vida y no sabíamos a dónde íbamos. Porque vamos como vendados, caminando sin saber a dónde vamos. Y así hay mucha gente allá afuera. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer luz, a brillar en donde hay oscuridad, a brillar donde no hay luz. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo vengo de un rancho, pero no sé si ustedes se acuerdan en sus ciudades o en sus pueblos, que normalmente para identificar una ciudad, cuando está todo oscuro, dice un rancho, tú vas caminando y miras las luces que están allá arriba de los montes. Y eso es literalmente lo que te está diciendo aquí Jesucristo. Antes no había luz. Antes ahora tenemos la bendición de poder tener estos postes que llevan la electricidad que con el simple hecho de un switch prende. Pero antes una luz en medio de la oscuridad era mucho. Se miraba a grandes distancias. Porque antes la oscuridad en la noche lo único que alusaba era la luna. Pero también para poder encontrar un pueblo había la luz. Yo me imagino, y recapacitando, caminar en medio de la oscuridad para llegar a un pueblo. Vas caminando, tal vez está un poco frío, pero cuando vas caminando en la oscuridad tienes miedo, ¿a poco no? Ajá. No sabes, o sea, estás desconcentrado, no sabes hacia dónde vas. Tal vez miras un poco porque la vista te ayuda, pero no sabes hacia dónde vas. Pero cuando miras una luz en una montaña, lo primero que sientes tú eso es una calma, porque sabes que hay algo ahí, porque hay alguien ahí. Y cuando miras muchas luces, te sientes aún más calmado, más relajado, empiezas a sentirte mejor. Y eso es precisamente lo que nosotros, como discípulos, tenemos que hacer, traer calma a los demás. Hay muchas personas que no conocen a Jesucristo, muchas personas que no conocen y están en oscuridad. Y ese es uno de los principales cosas que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como discípulos, es ir y brillar en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por brillar? Y es que a veces, y es difícil, y volvemos a decir, somos humanos, y caemos y caemos. Y por más que tratamos de vivir una vida santa, una vida pura delante de Dios, fallamos, porque seguimos siendo carne. Y la carne, sea lo que sea, siempre va a ser carne. Pero nosotros tenemos que levantarnos, encender nuestro fuego dentro de nosotros, a mantenernos brillantes delante de los demás, delante de la oscuridad. Porque dice que el reino de Dios va a prevalecer sobre todo. No va a haber oscuridad. Nosotros tenemos de renovarnos día tras día para encender nuestra llama, para mantenernos con esa luz resplandeciente, que esa luz que guía a los demás a saber hacia dónde ir. Cuando tú vas caminando y vas buscando, o cuando estás en tu casa y de repente se te va la luz, ¿qué es lo primero que buscas tú? Ya sea una lámpara o una veladora. ¿Por qué? ¿Qué quieres?